Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro programa de todos los días donde reflexionamos juntos sobre la palabra de Dios y sobre todo donde nosotros queremos conocer cada vez más lo que el Señor nos deja como mensaje. Y hoy vamos a continuar este capítulo 19 del libro del Éxodo. Estamos hablando la llegada del pueblo de Dios que camina, decíamos, después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel, llegan al desierto del Sinaí. Ellos habían partido de Refidín y llegan al desierto frente al Sinaí. Ahora tomamos desde el versículo siguiente, ¿verdad? Que es el versículo 3 en adelante. Moisés dice, subió ahora a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que ustedes transmitirán a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió al unísono. Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Bueno, y por ahí te digo que esta es central. Esta parte de la perícopa que acabamos de leer. Vamos a mirar así un poco más profundamente, ¿verdad? Todo lo que nos está queriendo decir esta palabra alianza, sobre todo aquí en el Antiguo Testamento, en el versículo 3, ¿verdad? Del capítulo 9 que estamos hasta el 8, del 3 al 8. Elementos fundamentales, tal vez 3 son los elementos fundamentales que encontramos, ¿verdad? Del hecho de subir al monte, encontrarse con Dios, la expresión de Dios, ¿verdad? O sea, Dios que le habla, que le dice a Moisés que es su pueblo elegido, o sea, somos el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios, con una finalidad específica. Y después lo otro es el hecho ya del convocar a la comunidad. Apeando la iglesia, ya de siempre, ya repetí, allá es formal, allá pea la cajalina, pea la hebreo, ya es la cajal y se atuasu. O sea, oñón dive pañan de goñaños en duba en allá esana, va papeñan de yara y señan debe, amba ese papeñan de bo ese hina moru bilañan de la hase, a peixañan de jay cuaro upe allá esa ponano ñajendu ponano upe vive de ñañe pian baiteta y ñañe mo baiteta jay cuami haisha, ya pojan guapeñan de yara o yerure bañan debe, pero ya esa pe ana dendere esa pe allá, diga tú mo ahí voilare ya pues estamba allá va porque endere cuai voiba. Entonces ya cuana peñan de yara güey, hopea el aña en duana, ñañeana ya leana peñan de Biblia, ya estudiana, ya cuabaite dentro de su contexto histórico ñande ya ella siempre, pero ya subraya el contexto histórico. Pe oikoa ecueja, pe oikojaweisha, amba epaje y seba ecue upe, ara pebabe. En ese tiempo, ¿qué quiso decir Dios a ese pueblo y a esa gente? En este capítulo 19 del versículo 3 al 8. Preco que la pende Biblia, peleque, peseguipe, porque esto es lo que queremos explicar dentro de un contexto histórico ciertamente mucho más amplio. Que podamos entender y que podamos saber cuál es la conclusión a la que llegamos
después de hacer una exégesis ciertamente no muy profunda, pero por lo menos con los elementos básicos para que entendamos este mensaje de salvación, este mensaje que Dios nos deja a través de su revelación, a través de su palabra. Moisés, que subió a encontrarse con Dios, decíamos un primer elemento, Dios es el que llama al pueblo, pero Dios se encuentra ¿dónde? En las alturas. Este es el famoso Shaddai, Dios de las alturas, el Dios entonces que habita las alturas. Vea con la dice, Dios se encuentra en las montañas, se dice, vea, Shaddai. Y bueno, es un elemento que va entrando aquí. Es decir, hacer el camino para un encuentro con Dios, en primer lugar, pero como alianza. Segundo, Dios que da esta promesa, habla en estos términos, le dice a la casa de Jacob, prometiéndole o diciéndole que tú serás mi pueblo, tú eres el pueblo elegido, porque yo te elegí. Pero al mismo tiempo que te pide un compromiso con Él. Es una elección que requiere compromiso de tu parte, segundo elemento. Y el tercero que viene, convoca a los ancianos, convoca a todo el pueblo, porque yo les doy una misión. Entonces es allí donde va a haber una respuesta, ¿verdad? Ese tercer elemento importante para una misión. Ellos respondían, ¿verdad? Del pueblo en el versículo 8, pero Pacueteo, 19:8 decía justamente, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Estamos decididos. Bueno, hemos terminado el bloque anterior, ¿verdad? Dejando un poquitito esta posibilidad de nuestra reflexión. Decíamos cómo tiene que ser este cambio en nuestra realidad. Decíamos que en Sinaí el pueblo liberado entró en alianza con Yahvé y así fue como el culto de Yahvé vino a ser esa religión nacional. Aquí es donde se está poniendo ya por escrito, ya estamos haciendo nuestro berit, estamos haciendo ya nuestro compromiso real con Dios. Evidentemente, la alianza en cuestión no es un pacto. Aquí en este caso, en el capítulo 18:3-8 se nos muestra bien, no es un pacto entre iguales. Al final no es un pacto entre iguales, y no era luego. Nosotros decíamos anteriormente, en los bloques anteriores, ¿verdad? De los días anteriores, que están las alianzas entre desiguales, es decir, el vasallo y el rey, el vasallo y el poderoso. Cualquiera de ellos puede pedir, ¿verdad? Una alianza. Normalmente el que pide suele ser el más débil, que necesita, pide que se le proteja. Pero entran en alianza, en contrato, cuando se le dice, bueno, ya me etan debe protección, pero de a ver qué servicios me vas a prestar. Y después se hace la firma, el trato, y ahí entonces viene todo lo que ya hemos dicho dentro de un ritual también. Es importante el ritual que sella, confirma nuestra alianza. Bueno, ya dijimos entonces que no es un pacto entre iguales en este caso, porque es Dios y el hombre. En este sentido no es igual. En este sentido tampoco es igual. Viste que es el hombre que es una criatura y sin embargo Dios el que hace la alianza con nosotros. Pero es igual, casi análogo, semejante a los tratos que se hacían en ese tiempo, el de los hititas principalmente. Dios decide una soberana libertad otorgar, en su soberana libertad otorgar su alianza a Israel. Y él mismo dicta las condiciones. Y antes ya era hoy, entonces hemos dicho de cuál era la condición, cuál se meta PM, se puede putimota, se meta pendiente, pero PM ya pone a peja, ponata PM va, epala ayerureta va PM, le dice Dios. Sin embargo, no se lleva demasiado lejos la comparación, pues la alianza sinaítica, dado que es cosa de Dios, es un orden particular. No entramos en tantos detalles, ¿verdad? Como se entraban en los tratados o como vas a entrar en una escribanía, ¿verdad? De otras ahí, Pepe, sabemos invitar a detalle de qué, cómo, en qué consiste, porque si después no está escrito ahí, en ese contrato, difícil, ya sabemos, ya no, no está escrito, esto tal cosa, esto supone, esto no supone. Entonces, queremos invitar todos los detalles, todo lo que se pueda, porque si no está eso, no entra. A pesar de que por ahí pueda decir, no, pero eso ni es lógico, eso ni se entiende. ¿Está escrito? No. Bueno, de esa gente más allí. Bueno, sin embargo, aquí en la Biblia no.
Aquí en la Biblia no le interesa tanto esos detalles, porque estaba apuntando a qué cosa decíamos, es llevar a los hombres a una vida de comunión entre Dios y el hombre. Entonces, nuestra vida, pues nosotros no podemos meter estilo pastillita villigan allá de 20 bebé de cuadrito y ves 20 tu ladrillito, ¿verdad? Punto por punto. Entonces, donde vos puedas contemplar todo, es imposible contemplar todo. Estas son las famosas casuísticas, se llamaban antes, ¿verdad? Dentro del estudio de la moral, las casuísticas, donde vos pones ejemplos. Está bien, los ejemplos nos ayudan muchísimo, pero no sabemos dentro de 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? La casuística. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Casos, posibilidades. Y eso hay que resolver. Entonces, aquí, sin embargo, la Biblia siempre te abre más bien la conciencia, te abre sobre todo los valores sobre los que nosotros tenemos que trabajar. Y estos valores y esta conciencia que se te abre es justamente lo que nosotros encontramos totalmente y bien subrayado, ¿verdad? Que es la alianza, Dios y el hombre, en una forma abierta que siempre se seguirá renovando. Ahora, un primer elemento de esta alianza en el Antiguo Testamento es que la alianza es el designio de Dios. Es el designio de Dios. Vea la ñan de Yara y Botaja, vea anotarse, porque este elemento tenemos que tenerlo en consideración. En la zarza ardiente, ¿verdad? Dios reveló su mismo nombre a Moisés. Y también el designio. ¿Cuál es su designio? Para Israel. Para Israel. Quiere libertar a Israel de Egipto para asentarlo en la tierra de Canaán. Éxodo 3:7, 10:16 que nosotros ya hemos leído, ¿verdad? Ya hemos estudiado. Pero este es el primer elemento. Es la alianza como designio de Dios. Esto es lo que yo quiero. Entonces el pueblo de Israel desde ahora pasará a ser propiedad de Dios mismo. Eso le está pidiendo. Y al mismo tiempo quiere dar la tierra prometida a sus padres. Esa es otra. Bueno, supone que ya por su parte, la parte de Dios, es Israel objeto de elección y depositario de una promesa. Volvemos entonces enseguida con más ñan de Yara ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con nuestro programa ñan de Yara ñe, nuestros cursos bíblicos de todos los días, donde reflexionamos la palabra de Dios.
peñan de corazón, me saca, y que nos dé la iluminación, lleva, pela, me sacajina, peñan de recobe, y peñan de corazón, pupe, ya huerecova, ya por Hawái, ya peñan de la PABI. Éxodo 19, upea la ñandeya jeshaba, upea la ñandeña hendúa, upea la ñandeya ya po vagina con ñande pituiteu y vea lleva allí peajina, lo más sabroso de la palabra de Dios. Seguimos con esto de la alianza, ¿verdad? Decíamos que esta alianza es un designio de Dios. Quiere decir que parte de Dios, sale desde Dios. Primera conciencia que tenemos que tener nosotros, que la alianza viene desde Dios. Porque nosotros, incluso yo escuché varias veces, ¿verdad? Te conocen de todo un poco la gente, y después te dice, ese posible ñande yarabe, por ñande yarandía. Amba erebico. Porque ñande yarando me encheve la se ayerureba chupé. Getañe bo yerure chupé, amba nunca no me encheve. Bueno, pero espera un poquitito. Primero tenemos que saber que la alianza es justamente un designio de Dios con respecto a nosotros y no al revés. Dios cuando hay supermercado, Dios cuando hay gente dejó hacer, no, se hay potapea, pum, remoilande, canata y ver dejó a se más era jamalandera era hasea. Andas ahí ñande yara, pero tiene supermercado, para dejar supermercado de landera y potano, jarico, se no pella. Pero Dios es al revés. Es Dios el que te regalo. A caballo regalado no se le mira el diente ya, ñande, lleva. A la ñande yara te da ese regalo. Esto te corresponde. Estos son los talentos. Estas son las riquezas que yo te doy. Ahora, eso sí, es al revés, diría yo, ¿verdad? Porque somos nosotros, había sido, quienes tenemos que darnos cuenta, somos nosotros, había sido, quienes tendríamos que, con ese regalo recibido de Dios, comenzar a fructificar. Esto es 10 talentos, produjo otros 10. 5 talentos, produjo otros 5. No es al revés, que yo espero todo de Dios. Porque entonces siempre en deposita, a nunca en de recibimos, ahí vender y botar. Porque Dios actúa por causa segunda, es decir, Dios actúa a través de la realidad de aquella que nos rodea, de aquella realidad que nosotros tenemos, que compartimos y vivimos. Desde ahí Dios está actuando en sus manifestaciones para con nosotros en nuestra vida. Por lo tanto, tengamos en cuenta este elemento. Vamos a continuar, justamente dice que la alianza supone ya que por parte de Dios es Israel, decíamos, sujeto de elección y es depositario de una promesa. O sea, Dios es el que ya te ha elegido o le ha elegido a Israel. Por lo tanto, el Éxodo tiene lugar, ¿verdad? Viene solamente a confirmar la revelación del Horeb. Viene a confirmar. Al libertar Dios efectivamente a su pueblo, muestra que es el Señor y que Él es capaz de imponer su voluntad. Mala de ese mal, de esa situación en la que nos encontrábamos, ¿verdad? En la esclavitud. Es Dios, es Dios. Es Él que viene a nuestro encuentro. Es el que nos enseña y al mismo tiempo Dios es el que impone su propia voluntad, ¿verdad? Sobre nosotros. El pueblo libertado responde en todo caso al acontecimiento con su fe. El pueblo responde. Y en versículo 8 que lleva cómo el pueblo se reúne. Fue a convocar a los ancianos de Israel, les expuso todo lo que Dios le había ordenado. El pueblo respondió, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Nosotros estamos, pero es Dios el que propuso. Ahora Moisés como intermediario, intercesor, será otro tema muy importante que también tenemos que en algún momento reflexionar y discutir un poco sobre la figura de Moisés, ¿verdad? Moisés como intercesor, intermediario, y cual cañan debe, o esa cañan debe peñan de yararapea lleva. Y así también dentro de este berit hay una promesa, hay algo que Dios nos va a regalar, y eso se confirma aquí ya con la revelación del Horeb. Al liberar Dios efectivamente a su pueblo, muestra que es el Dios que es capaz, decíamos, de
imponer su voluntad. Así el pueblo liberado responde al acontecimiento con su fe, con su fe. Ahora, una vez adquirido este punto, ¿puede Dios ya revelar su designio de alianza? Ahora recién. Entonces no es que yo le puedo exigir a Dios, como muchas veces nosotros hacemos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a bajar decibeles. Entonces anila, ansioso y treijamo, bate, Dios me tiene que dar, Dios me tiene que dar, Dios. Como si fuese que Él es, ya les dije, ¿verdad? Un encargado simplemente como un supermercado. Que yo de acuerdo a mis necesidades me voy y traigo lo que yo quiero y lo que yo necesito, ¿verdad? Algunas veces nuestros planes no son los mismos los planes de Dios, ¿verdad? Esperamos ciertas cosas o buscamos ciertas cosas, pero sin embargo Dios nos ofrece de otra manera o nos da de otra manera, se revela de otra manera. Entonces tenemos que mirar. Estas palabras subrayan la gratuidad, decíamos, de esa elección divina. Dios elige a Israel sin méritos por su parte, porque lo ama y quiere mantener este juramento hecho también a sus padres. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAB. Hacemos. Seguimos con nuestro programa ñande yarañe. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. El capítulo 19 principalmente en los inicios, ¿verdad? Que es el elemento fundante, la alianza, berit, según el hebreo, que significa esta unión que busca la comunión, llevar a los hombres a una vida de comunión con Dios. Hoy, de una manera especial, comenzamos a entrar en más detalles de todo lo que la palabra de Dios nos dice en una exégesis, ¿verdad?, más detallada. Volvemos a leer lo que ya hemos leído en otra oportunidad, pero que nos va a iluminar. El primer día, dice el 19:1 del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente al monte. Esto es importante, miremos un poco elementos detallados. Este modelo de itinerario que nosotros estamos mirando, que nos ha acompañado hasta aquí, abre un largo capítulo que va a llegar hasta, hasta el libro de los números. Estamos en Éxodo 19, pasaremos por el Levítico, pero el Levítico después vamos a ver que es como un libro que podemos presentarlo como si fuese un paréntesis, ¿verdad? Paréntesis, el libro del Levítico, todo el libro del Levítico, y luego tendrá de nuevo su continuación cuando termina el libro del Levítico desde el libro de los números. Desde ahí vamos a continuar. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que este es el momento en el que se abandona, ¿verdad?, este lugar, después del Sinaí. De ahí entonces que se camina hacia el libro de los números. Y desde el capítulo 11, entonces ellos abandonan ese lugar. Desde aquí nos quedamos frente al monte Sinaí. Imagínense. Entonces, desde el capítulo 19 del Éxodo, nos encontramos ante el Sinaí. Todo lo que se va desarrollando en esta parte
hasta el final. Paréntesis Levítico, pero sobre todo vuelve a entrar el libro de los Números, y el libro de los Números, cuando lleguemos al capítulo 11, allí nosotros vamos a continuar la historia. O sea, se mueve de nuevo esta caravana que se había quedado en ese lugar y se va desarrollando aquí, ¿verdad? A ver cómo nos pone. Dice el capítulo 11:1, la partida, desde el 10:33. El Señor, ellos partieron de la montaña del Señor, ahí está, ya estamos entrando en el capítulo 11 casi, al final del 10. Ellos partieron de la montaña del Señor, ahí recién, y recorrieron un camino de 3 días. Durante todo ese tiempo el arca de la alianza del Señor avanzó al frente de ellos para buscarles un lugar donde hacer un alto. Mira qué interesante. Desde que dejaron el campamento, ¿viste? La nube del Señor estaba sobre ellos durante el día. Cuando el arca se ponía en movimiento, Moisés clamaba: levántate, Señor, que tus enemigos se dispersen y tus adversarios huyan delante de ti. Y cuando se detenía, Moisés exclamaba: descansa, Señor, entre los 10.000 millares de Israel. Mira qué maravilla, ¿verdad? O sea, la grandeza, la grandiosidad, ¿verdad? Cómo se está hablando de una presencia de Dios en el pueblo de Israel. Una vez el pueblo se quejó amargamente delante del Señor. Cuando el Señor los oyó, se llenó de indignación. El fuego del Señor se encendió contra ellos y devoró el extremo del campamento. Bueno, y así, ya después continúa esta historia. Lo importante es que nos encontramos ya en el libro de los Números, es de donde va a seguir esta historia, desde el capítulo 19, en que ellos acampan frente al Sinaí. Otro elemento es que se menciona Egipto y la salida de esta tierra. Luego se menciona también la travesía en el desierto hasta arribar al Sinaí. Esto entonces lo leíamos nosotros al comienzo, ¿verdad? Que sale después de la partida de Egipto, ¿verdad? Llegaron aquí hasta el Sinaí. Otra cosa importante que se establece aquí es la fecha y el lugar. Fecha y lugar. Porque nosotros tenemos que ubicarnos siempre dentro de un contexto histórico, decíamos, y por eso que es importante para el autor sagrado, para decirte, cuando hay fantasía, cuando hay inventagina, fantasía reinte, hay mintese las cosas, no, sino que se establece, ¿verdad?, con precisión la fecha y con precisión también el lugar. 3 meses, dice, después de haber salido de Egipto. Estamos en el capítulo 12 y 4. Y frente al monte. Así, los eventos que se van a narrar desde este momento se ubican al comienzo de los 40 años que se transitarán por el desierto. El autor sagrado también tiene en cuenta esto, no se olviden. No se olvida con él en ningún momento. Ñandente con la ñandereza araya lleva. Acá moñe punuina, inde usted van a estar 40 años por el desierto. Acá calcula para usted, imagina, de qué fecha a qué fecha va a ser 40 años. Entonces te ubica los 40 años. Que comienza tal fecha y va a terminar en tal fecha. Entonces te recuerda eso. Lo cual significa que la mayoría de ese tiempo lo hizo en conocimiento de la ley y en obediencia o desobediencia al pacto que allí se establecerá. Todo lo que se narra en estos 40 años, entonces, quiere decir que el pueblo lo tiene muy fresquito, lo tiene ahí a flor de piel, como se dice, por lo menos como se narra aquí. Nosotros sabemos ya en nuestro contexto mucho más amplio de nuestro estudio general, cuando iniciamos los primeros capítulos de Ñande Yarañe, nosotros hicimos una introducción a la Biblia. Yo les invito a volver a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Sobre todo el Facebook, donde están todas grabadas las lecciones. Miren un poco los primeros estudios que tenemos allí, ¿verdad? De la introducción a la Biblia. En una macroestructura nosotros sabemos que ciertamente son elementos o son fragmentos o son reflexiones que datan de muchos años. No es que un autor sagrado se sentó ahí y escribió toda la Biblia de corrido, no. Ellos utilizan fragmentos, utilizan materiales que poseían en ese momento. El redactor final los toma, lo elabora, lo mete dentro de una estructura
estructura, que Él lo tiene por dentro, esa estructura lo tiene muy bien claramente asumida. Nosotros le llamamos la teología, ¿verdad?, de la retribución, ¿verdad?, donde se mira este aspecto después de esa experiencia tan desangrante, tan dolorosa para Israel, la del exilio, donde ellos miran su historia desde Dios y bueno, desde ahí entonces tenemos que hacer nuestra propia historia. Y así entonces es que podemos entender que estos 40 años que transitan por el desierto significa que la mayoría de ese tiempo Israel lo hizo en conocimiento de la ley y en obediencia o desobediencia de acuerdo a ese pacto que se va a establecer aquí en el Sinaí. Ahí va a estar también entonces el caracú de lo que vamos a ir reflexionando. Y así volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos mirando, reflexionando juntos. Ahora queremos tomar desde, de nuevo, ¿verdad?, leer, ver cómo se nos presenta este capítulo 19 del 3. Incluso un poco más, ¿verdad?, hasta el 15 podemos mirar. Moisés dice, subió a encontrarse con Dios, ya estamos frente al Sinaí. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre las alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras.
como el Señor lo había ordenado. El pueblo respondió al unísono. Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Bueno, desde aquí nosotros entendemos, ¿verdad?, este ofrecimiento de la alianza, pero después ya viene la preparación también de la teofanía. Y aquí es lo interesante, cómo el pueblo se prepara ante esta respuesta que él mismo le dio ante el ofrecimiento de la alianza de parte de Dios. El Señor dijo entonces a Moisés, le responde ahora a Dios: yo vendré a encontrarme contigo en medio de una nube densa. Va poniendo algunos elementos que significa la nube, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable y también así te creerán para siempre. Hay elementos fundamentales aquí. La nube aparecerá de nuevo en la transfiguración, esa misma nube densa, cubre a Jesús. Bueno, y así Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió: ve a dónde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para pasado mañana. Entonces, les pone también condición el Señor. No es que así nomás al pueblo de Israel le dice, listo, imbama, entonces da pum, o aparecente más bien ABC, como un no sé qué cosa, no. La aparición de Dios, la presencia de Dios entonces en nuestra vida, siempre va a implicar de nuestra parte también un esfuerzo y una preparación. No es que a Dios le traemos así nomás, ¿entienden? Como una varita mágica, pum, 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 y vino y se preparó y apareció aquí. A Dios lo hacemos aparecer en la medida en que nosotros también hacemos ese esfuerzo, ese camino, esa lucha y ese compromiso. Y no es también simplemente un estar, ¿verdad? O un presenciar como un partido de fútbol, sino que es un actuar, un interactuar ante el Señor que te va a pedir algo. Dice: el tercer día el Señor descenderá sobre el monte del Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Fija también un límite, otra cosa interesante, un límite alrededor del pueblo. Adviérteles, cuídense de subir al monte y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque el monte será castigado con la muerte. Pero nadie pondrá su mano sobre el culpable, sino que deberá ser apedreado o muerto a flechazos. Sea hombre o animal, no quedará vivo. Y cuando suene la trompeta, ellos subirán al monte. Cuando suene la trompeta, subirán al monte. Moisés bajó del monte y ordenó al pueblo que se sometiera a las purificaciones rituales. Todos lavaron sus vestidos y luego les dijo: estén preparados para pasado mañana. Mientras tanto, no se acerquen a una mujer. Bueno, qué interesantísimo todo esto, ¿verdad? Es decir, la preparación, pero no lo tomemos hacia el pie de la letra, no lo tomemos hacia el pie de la letra, entendamos el significado de lo que la palabra de Dios nos quiere decir y nos quiere enseñar. Se dan cuenta que hay muchos elementos, ¿verdad? Como Dios se manifiesta, aquí te lo dice a través de la nube densa, es decir, que a Dios no se lo puede ver, porque esa pues es la teología. Aquí estamos con dos teologías casi que se están moviendo y que el autor, el redactor final lo va estrechando y lo hace una sola narración, una fuerte teología del deuteronomista, y al final también de toda esta cuestión de las purificaciones, una fuerte teología ya del aspecto sacerdotal, de la tradición sacerdotal, todo lo que habla de la purificación, todo lo que habla el presentarse ante el Señor, cómo presentarse ante el Señor. Y bueno, también dice, ve a dónde está el pueblo y ordénales que se purifiquen, ¿viste? Hoy y mañana significa el prepararse, no podemos improvisar las cosas. Dios no se te va a aparecer si es que vos no haces también ese esfuerzo, esa lucha, esa apertura a Dios. Te pide, dice, que laven sus vestidos y estén preparados para pasado mañana, laven sus vestidos. Lavar el vestido es lavar el corazón, la mente, purificarte, vos, prepararte para recibir a Dios. Entonces, ellos en mí venderé kobe.
ellos en mi pendere kobe. No es solamente vestir el vestido, ¿verdad? Pendeao, de ir y pendeao en ese sentido, ¿verdad? Porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Es la promesa, el Señor que desciende, el Señor que se acerca, el Señor que está, y bueno, pero ante la vista de todo el pueblo. Vamos a ver algunos elementos entonces y cómo se nos va explicando esto, que es lindo. En esta primera parte tenemos que mirar, por ejemplo, que este capítulo está destinado a asegurar el marco en el cual se desarrollará la teofanía. La teofanía, revelación de Dios. Pero hay que asegurar, por eso te dice, te tiene que asegurar el marco, te tiene que pintar todo, te tiene que dar ese aspecto de lo luminoso, como Dios se manifiesta. Cualquier cosita, no. Y desde ahí nos va a ir, ¿verdad? Diciendo algo, ¿verdad? De cómo se va a desarrollar, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer. Por eso se da esta meticulosa sucesión de palabras entre Yahvé y el pueblo a través de Moisés. Ahí está. Entonces te quiere decir bien cómo se va a realizar, Gina. Te da todos los detalles, los cuales son obvias a partir de frases muy claras, tales como todo lo que Yahvé ha dicho haremos, por ejemplo, ¿verdad? O para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. La intención es que nada quede en la ambigüedad. Dios se ha dispuesto a hablar y el pueblo va a escuchar su palabra. Nada ambiguo, bien clarito todo. Es así como Dios se quiere manifestar. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos reflexionando este encuentro fundante de toda la Biblia, Dios con su pueblo a través de Moisés, ciertamente en el monte Sinaí. Hay aquí en esta parte, ¿verdad?, del 19 que estamos viendo, una fuerte simbología. Esta simbología tenemos que tratar de entender en el hecho de que mientras Israel acampa al pie del monte, Moisés sube junto a Dios.
Israel al pie del monte, Moisés sube a Dios. ¿A qué? Ya que entonces, eva con simbología y nada, eres papel ya lo ico. Quiere decir que Moisés, ¿verdad? Mientras sube a él, Dios le habla en la altura y él debe subir y bajar para ser de mediador del pueblo. Y ese es inaugurante, lleva porque se acuerdan cuando hablamos al inicio, los días anteriores, que el pueblo después había dicho, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. El mediador. Fíjate que tenés clase exclusivamente sobre la mediación, el mediador. Moisés siempre aparece como el gran mediador entre Dios y el pueblo. Y yo digo que esto es fundamental, ¿verdad? Porque algunas veces no entendemos esto. En el Nuevo Testamento, la mediación sacerdotal o la mediación del hombre ante Dios, hago la pontífice, incluso algunos no entienden, la figura del Papa. ¿De dónde viene? Y viene de esto todo. O sea, no pensemos que las cosas se inventan. La gente digo, oye, pipare, y inte. Mi protestante fuera, pero sin entender. Yo no digo de los protestantes aquellos, yo de Europa, de Alemania, todas esas cosas de Francia, leyendo muchos escritos muy interesantes exegéticos, en realidad uno descubre que las divisiones, ¿verdad?, sobre todo los protestantes, son más bien por cuestiones históricas y cuestiones de dinero o cuestiones de poder. Ese es lo real. Si uno entra seriamente a estudiar y a leer y a comprender, diría, ¿verdad? O sea, con la iluminación de Dios uno tiene que comprender bien el lenguaje teológico escriturístico. Nosotros encontramos, ¿verdad?, los valores muy profundos, ¿verdad?, que viene todo desde el Antiguo Testamento, que se trasloca, o sea, busca, se realiza en el pensamiento, ¿verdad?, del cristianismo, por lo menos dentro de la interpretación del cristianismo, y corresponde directamente, ¿verdad?, a todo lo que se está diciendo desde el Antiguo Testamento, porque decíamos que es un eje transversal, y aquí nosotros encontramos, justamente en la alianza, el Berit. Esto es lo que nosotros tenemos que estudiar y conocer bien si queremos volver a unir muchos de los aspectos doctrinales erróneos por culpa no tanto de cuestiones interpretativas, después sí, teológicas, pero que vienen de contextos más bien históricos que yo le estaba diciendo, que son otros problemas, son problemas totalmente diferentes, totalmente humanos. Entonces yo no hay plata, yo no hay por el poder, yo no hay por estas cosas, no se entienden más, y entonces de ahí comenzamos a decir cualquier cosa, entonces tomamos en forma, ya sin estudio, entonces sale más bien la maldad, la cosa no entendida desde la palabra de Dios, lastimosamente. Bueno, pero esto no es lo único, ¿verdad?, que encontramos. Tenemos que procurar ir reflexionando, viendo y a ver cómo se puede solucionar ciertas cosas, si hay apertura real, ¿verdad?, si hay corazón también para entendernos. Pero aquí te dice, ¿verdad?, esta fuerte simbología de que mientras Israel está al pie del monte, Moisés sube a él. Y esto es para explicar. Él sube y baja como mediador, es el pontífice, el papa, decimos nosotros, ¿verdad? Pero esta ya es una interpretación posterior, esto ya viene después. O sea, tampoco nosotros tenemos que querer aplicar todo como si fuese, o sea, buscar esa palabrita porque aquí dice, no. Tenemos que saber que la religión es siempre una reflexión muy profunda desde los valores y de los elementos como Dios se va revelando. Dios se va revelando a su pueblo. Dios se nos va revelando. No es que uno que me dice, no, tal cosa, búscame un poco y encontrame en la Biblia que diga ahí que hay que rezar el rosario. Pero no hace falta. Es tu vida. Nosotros tenemos que entender el mensaje, y cada cultura, cada nación, después lo irá poniendo y lo irá entendiendo, pero respetando verdaderamente el mensaje fundamental, buscando la unidad, un solo pastor, un solo rebaño, que después, viste, es una reinterpretación que hace San Juan, e insiste en este aspecto, desde un aspecto histórico, real,
en que había división en la comunidad. Entonces no hay sugar, peña tendegas, aquella de yara, pealo y botá. Y eso es lo que quiere aquí, ¿verdad? Y entonces para eso necesitamos un mediador. Si vos no tenés mediador y si yo le digo a mi hijo, bueno, desde ahora mi hijo, cada uno puede hacer lo que quiere y como quiere. Jamón y la ru, de pori. ¿Qué va a hacer de esa casa? Por favor. Tiene que haber un mediador, tiene que haber un papá, tiene que haber una mamá. Tienen que ponerse de acuerdo, ¿viste? Dentro de la unidad. Los principios, los valores que se van transmitiendo y hacia dónde estamos apuntando. El año de GPS, ñande ya viaja continuamente ñande ya purupeña EPA, porque ñande ya cuana moto la yajaina. Va el ya usea en síntesis ya va el ñande yara o yerurejina o yerure ñandebe, ¿verdad? Y aquí se le presenta mediador con el pueblo. Alguien tiene que mediar. Entonces, una función sacerdotal. Y atención, cuando yo hablo también del sacerdote, no estoy hablando solamente del sacerdote, por ejemplo, que yo tengo, que es el sacerdocio ministerial. No hablo simplemente de eso. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, Pero por eso tenemos que entender también qué significa ser el sacerdote, sacerdocio, pontífice, mediador entre el pueblo. La narración entonces está interesada en explicar por qué es esto así y desliza el tema de que el contacto con el lugar sagrado conduce a la muerte. Conduce a la muerte, el tema, ¿verdad? Que vea, quiere decir que cuando nosotros no respetamos, cuando nosotros no escuchamos la mediación, cuando nosotros no escuchamos a nuestro papá, cuando no escuchamos a nuestra mamá, cuando no escuchamos, ¿verdad?, que está al frente de la comunidad, ¿te conduce hacia dónde? Te conduce hacia la muerte, hijo querido, te conduce hacia la muerte. Por eso te estaba diciendo, no se acercará, pero nadie pondrá su mano, dice ahí, el límite, pongan el límite alrededor del pueblo, cuídense de subir al monte y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque el monte será castigado con la muerte. Nosotros hablábamos aquí recién de Moisés como mediador y hablábamos también en este lugar en que dice que el tema, ¿verdad?, que se dice, la narración está interesada en explicar por qué es esto así y se desliza, dice el tema de que el contacto con el lugar sagrado conduce a la muerte. El lugar sagrado. Pero el lugar sagrado quiere decir que cuando nosotros no utilizamos bien lo que el Señor, porque todo es sagrado, tu vida es sagrada, pero mi vida misma yo la puedo utilizar mal y eso me lleva a la muerte. Necesito de un mediador que me ayude, que me acompañe. Esto también, la Biblia ciertamente que nos escribe todo, porque la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, ahora estaba pensando un poco en la persona de Jesús mismo, María, José, en el Nuevo Testamento. Los evangelios no están preocupados en darte una biografía de Jesús. La hora que nació, si Jesús ya enseguida, esas cosas no te cuentan, ¿verdad? O sea, pequeños detalles no te van contando, porque la Biblia quiere mostrarte los elementos fundamentales de este camino de salvación, cómo se realiza y cuáles son los elementos fundamentales para que vos puedas salvarte, ¿verdad? O sea, para que nosotros podamos volver a nuestra dignidad. Esa pues es la idea principal. Entonces, aquí también yo estaba pensando un poco, ¿verdad?, en la persona de Jesús. Jesús también, siendo hombre, necesitó de personas que le acompañen y que le eduquen. A Jesús también le educaron, Y seguramente que le corrigieron así como se le corregía en ese tiempo, como corregían los judíos, dentro de sus prácticas, dentro de su cultura. Jesús es hombre de su tiempo, siendo Dios. Recuerden que cuando se pierde, ¿verdad? Decimos nosotros así, ¿verdad? Cuando lo encuentran después en el templo, ciertamente que nosotros ahí encontramos elementos fundamentales. Jesús perdió en el templo, ¿verdad? Entre los doctores de la ley, justamente nos está indicando qué cosa, y nos está indicando que él también necesitaba, ¿verdad?, de una corrección, necesitaba también que él pueda aprender humanamente. Entonces, ¿quiénes son aquí, verdad?
¿quiénes son aquí los que le están educando y le están acompañando a Jesús? Y son justamente sus propios padres, o sea, María y José. María y José entonces tienen esta responsabilidad bien humana y desde ahí ellos tienen que comprender su misión de sacerdotes, porque esto es la función sacerdotal. La función sacerdotal es el del mediador, decíamos recién. Y después dice, ese lugar sagrado puede conducir también a la muerte. Y sí, tantos jóvenes, nosotros sabemos que tienen una riqueza impresionante. Dios, o me maiteo yo, ¿verdad? Me maiteo, como a nosotros también, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Nosotros ahora ya estamos un poco más adultos. Yo hablo un poco desde el aspecto de la juventud, pero porque ellos son los que necesitan, o sea, desde el niño, el adolescente, el joven, y cuando llega entonces a su madurez, entonces que ya tiene que volar solo. Pero nuestra responsabilidad está enmarcado allí, ¿cierto? Desde su nacimiento. Hoy la psicología nos dice que incluso los momentos más importantes son incluso, dice, desde que vos tomás conciencia, 4 o 5 años de eso que vos te recordás, en delante manduaina de tu niñez, dice que esos son los momentos más importantes, hasta los 6, 7 años, dice que son los momentos fundamentales como nosotros vivimos. Bueno, toda la psicología un poco te habla, otros te dicen desde el seno materno, bueno, todos son importantes, pero dice que esto marca, sobre todo desde Viktor Frankl, que te habla mucho del aspecto también integral, religioso, de las convicciones que uno va asumiendo en ese relacionamiento con los demás, experiencias fuertes. Bueno, y por eso el que interviene, el que viene, el que te acompaña, el que está contigo es el pontífice, ¿verdad? Eso te quiere decir aquí, eso es entonces lo que significa el mediador. Moisés copia la página de mediador ante un pueblo niño, ante un pueblo adolescente, ante un pueblo puber, ante un pueblo que irá pasando a su juventud y después que va a asumir sus cartas de identidad. Entonces bueno, llega tu más señón tema aguasta, pero agradeceré ¿verdad? Pero en este sentido también, como somos sociedad y como somos comunidad, nos entendemos todos juntos que nos ayudamos para caminar. Y eso nos presenta y nos propone siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios. Por tanto, Moisés, ¿qué es lo que tiene que hacer? Deberá proveer de un vallado que ofrezca hasta donde puede llegar la gente y el cual no podrá ser traspasado. Algunas veces nosotros nos quejamos, no, pean de yapoñana, pean de ereyana, pean aquí india, es yato, yapoto, yaposea. No, después si vos decís estas cosas, es obsoleto. Es obsoleto. Estas son normas, formas. Ahora que vos utilices una nueva psicología o nueva metodología para enseñar a tus hijos a respetar, etc., felicidades, pero importante que se llegue, ¿verdad?, a eso. Esto quiere decir, le dice, pone un vallado, esos son los límites que ahora se dice, ¿verdad?, también en la educación que tienen que existir. Ponemos límites a la NEME, pues si no, ¿a dónde paramos? Y paramos en lo que yo después les digo, porque después me vienen a mí que está drogado, que no sabe más qué hacer, el dueño es ese caraí, el dueño es ese aceite, no sé. Eso no te va a cambiar si es que vos a tiempo no le pusiste ese vallado, como dice aquí. Pues quien haga y pase ese vallado morirá. Pero esta indicación no incluye a Moisés, que goza de un trato especial y que puede no solo tocar el suelo sagrado, sino dialogar con Dios de manera abierta. Bueno, aquí entonces está también el diálogo con Dios de manera abierta, queridos padres, educadores. Nosotros, si entendemos bien la Biblia no es una historia o una narración que quedó ahí en el sentido plenamente, simplemente histórica. No, aquí hay una enseñanza tremendamente fuerte para nosotros en los valores y en los principios que tenemos que procurar, ¿verdad?, recuperar. Bueno, seguiremos hablando oportunamente. Ahora yo me despido de ustedes. Aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por